Vamos a tratar a hablar de eso. Él lo tenía como, Sí. como uno de los temas de esta conversación. Y ese ha sido un paso de avance en lo que es la democracia dominicana. ¿Qué le parece el hecho de que ahora, después del acuerdo de las corbatas azules y después de la Constitución, ahora hay un movimiento dentro del oficialismo que dice que no, que esa Constitución no se le aplica, que no es así sino asado, y que van a recoger 2 millones de firmas para la reelección, que el pueblo es el que sabe, dice el Todo eso son posiciones interesadas. La realidad es otra. La realidad es que la Constitución de la República, nuestra ley de leyes, nuestra Carta Magna, establece claramente la no reelección presidencial consecutiva, prohibida por mandato constitucional. Y eso es lo que rige hoy, esa es la realidad de hoy, y por eso el presidente de turno no podrá ser candidato, no podrá hacer uso y abuso de los recursos del Estado para imponerse, no podrá poner las instituciones públicas a disposición de su candidatura, y evidentemente que el pueblo se beneficiará porque no tendrá esos déficits que se registran. Pero parece que lo está haciendo. Sí, pero yo le voy a poner un caso que, bueno, quizá alguien pudiera decir, eso es hipotético, pero está fundamentado en los hechos que estamos viendo. Vamos a suponer, y eso no va a llevar... Una pregunta que tú vas a hacer, ¿tú le das un margen a la reelección? En la Constitución no hay duda de que, no es posible. La Constitución. No, pero espérese. Resulta que se ha creado una serie de nuevas instituciones con estos cambios institucionales, ¿verdad? Y entonces el presidente tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura, tiene el control electoral de la Junta Central Electoral, lo tendrá del Tribunal Superior Electoral también. Muchos piensan que esa junta está ahí para que cuando inscriban su candidatura, si lo llegan a hacer, en lugar de decir no se puede inscribir porque la Constitución lo prohíbe, esa junta se lo inscriba. Y que cuando alguien eleve un recurso de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional, cuyos miembros lo va a decidir Leonel Fernández, diga no es inconstitucional, aunque la Constitución lo prohíba claramente. En caso de que eso se produzca así, como yo lo estoy diciendo, ¿qué haría el PRD? Eso me parece un poco algo de ciencia ficción. Pero ¿Ficción? Pero pregúntele a Félix Bautista si lo ve como pero es ficción. que usted puede hacer todos los intentos posibles. O sea, los mecanismos de reforma constitucional están establecidos en la propia Constitución de la República. Están establecidos en la propia Constitución de la República. Y esta Constitución establece que primero debe haber un referéndum para reformar la Constitución. Y segundo, que debe haber una reforma constitucional en la Asamblea Nacional. Y yo le aseguro a usted que ni una cosa ni la otra van a ser favorables. Primero, porque la reelección está prohibida por mandato constitucional y nosotros tenemos en esa Asamblea Nacional la matrícula congresual suficiente para impedir la reelección. Sí, y segundo, por eso el planteamiento no es reformarla, sino declarar que esta Constitución no se le aplica. No, es que no es así, porque es que la Constitución no se interpreta y los mandatos constitucionales no se negocian, se cumplen. Sí. En ese sentido... Pero al mismo tiempo los fallos del Tribunal Constitucional serán definitivos e inapelables. Sí, por supuesto. Y si ellos dicen que sí puede, bueno, lo dijo el Tribunal. Bueno, pero... ante ese caso yo le estoy preguntando. Usted lo que está planteando es que van a utilizar el Tribunal Constitucional para aceptar la repostulación de Leonel Fernández. Así lo han denunciado los abogados Castillo. Sí, pero yo no creo que esa posibilidad sea viable en estas circunstancias. Porque es que no es posible. O sea, la Constitución es muy clara. La Constitución no la podemos interpretar porque precisamente es muy precisa, está muy bien establecido y claramente... Eso no está en discusión, es verdad que es clara. Sí. Es más, cuando ustedes hicieron el pacto de las corbatas azules, el mismo presidente declaró que eso no era lo que él quería, que eso no era lo que a él le gustaba, pero que lo aceptó porque usted insistió. Él mismo lo dijo, que a él no le gustaba así, pero que había aceptado. Pero la realidad es la realidad, y ante la realidad no se puede hacer otra cosa que aceptarla. Hay quien dice que en ese pacto de las corbatas azules, quien salió perdiendo fue usted. Y usted habla de que ese fue un pacto de avance.
Habilitó a Leonel para un próximo periodo, Y a aun cuando Hipólito. fuera dentro de 4 años, y también habilitó a Hipólito Mejía. No, mira, aquí- ¿Por qué fue un buen acuerdo? Aquí tenemos como a veces poca memoria en lo que son los antecedentes históricos recientes. Esto fue un acuerdo no en beneficio ni de Miguel Vargas ni de nadie, en beneficio del país. Porque la no reelección presidencial consecutiva evidentemente que contribuye al avance democrático y al avance del desarrollo económico del país. Evidentemente nosotros hemos dicho siempre que esta no reelección presidencial consecutiva hay que acompañarla de un proyecto de nación, de un plan de país que garantice continuidad de Estado y que nos permita en sectores como la educación, como la salud, como la seguridad social, como los planes de viviendas nacionales que debe implementar todo gobierno, que tiene en un país que tiene un déficit de 900.000 viviendas, deben tener una continuidad, y eso solamente se logra con un proyecto de país donde estemos comprometidos no solamente los partidos políticos, los movimientos sociales, los diferentes sectores de la sociedad dominicana, la iglesia, las iglesias, los obreros, los gremios, o sea, todo ese tipo de organizaciones que tienen que ver con el proceso de desarrollo político, social y económico de la nación dominicana. Hemos dicho que es positivo, y no para Miguel Vargas, porque yo no fui a firmar un pacto para Miguel Vargas, yo fui a firmar un pacto para conveniencia de todos los dominicanos. Y en ese sentido, la modalidad que implementamos es la modalidad que realmente beneficia al país, porque permite, primero, que reservas potenciales no se aniquilen, y segundo, que no exista la continuidad en el periodo presidencial haciendo uso y abuso de los recursos del Estado. Bueno, la verdad, la reelección ha probado ser perniciosa en todos los casos, órdenes. incluso aunque sea una hora y otra después, pero hay que admitir que la reelección consecutiva es todavía peor porque es el problema de un presidente que al mismo tiempo es candidato. O al revés, un candidato que al mismo tiempo es Y que presidente. todas las acciones de ese presidente Sí, inmediatamente asume, van encaminadas no a favorecer el interés nacional, Sí. sino a hacer lo que le convenga a él para favorecer su repostulación. Sí, exacto. ¿Por qué eso es malo dentro del gobierno y no a lo interno de una organización política? Y se lo pregunto porque en su caso usted es presidente del Partido Revolucionario Dominicano y a la vez candidato o precandidato a la presidencia, y se modificaron los estatutos para habilitarlo a usted como candidato. Escúchame, no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un presidente de un partido donde inclusive en la región que estamos, no hay un solo presidente de la República que no sea presidente de su partido, comenzando por la República Dominicana. Y esto es porque es beneficioso para ese partido, en el sentido de que cohesiona el discurso, la acción y todo lo que debe ser encaminado a alcanzar el poder. No, con un candidato por un lado y un presidente de un partido por otro, yo viví esa experiencia, tenemos la distorsión del mensaje y de la acción. Un discurso por un lado, un discurso por otro. ¿No se supone que debería ser el mismo discurso, el discurso de partido? Lo que pasa Y que es debería depender de la institución y no de las personas. Por supuesto, pero usted sabe que en esta heterogeneidad de participación en un partido político, donde hay una democracia, pues evidentemente hay criterios diferentes que se externan también. Ahora, las líneas políticas de los partidos se toman en los organismos del partido, ni siquiera la toma el presidente del partido. Le hemos criticado al PRD lo siguiente. Siendo el principal partido de oposición y habiendo un proceso de reformas institucionales con una serie de organismos, para entidades como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el PRD pudo haber, y no lo hizo, pudo haber planteado su posición de que fueran personas independientes. No, eso fue lo primero que nosotros hicimos. Pero han preferido decir, no, pongan uno de nosotros. No. Mire, el planteamiento nuestro, y se lo dije al propio presidente de la República, era que para esos órganos tan importantes para el país, en las decisiones institucionales del país, que tienen que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del país, deberían ser personalidades profesionales capaces, preparados, honestos y que tengan dispuestos a hacer algún sacrificio por el país. En todos los órganos, eso fue nuestro planteamiento. Tanto en la Junta Central Electoral, fue nuestra primera posición, como también en la Cámara de Cuentas. Y dijimos, cuando se plantearon, evidentemente, si la iniciativa del que tiene el poder de la distribución por el control del Congreso Nacional, como fue, fíjese que el PRD no participó ni en la una ni en la otra. Pero sí llevó candidato. ¿Perdón? Sí llevó candidato a la Junta Central Electoral. Pero es que en un proceso donde la decisión, yo le estoy diciendo cuál fue nuestra primera posición. Ahora, si el partido mayoritario, el partido que alcanzó más votos, ante una posición de
dividir y repartir los cargos por partidos y dentro de la sociedad no puede tener una participación adecuada, eso es inconcebible. Ingeniero, ¿cómo usted convino en que agregaran al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, porque eso fue parte de una negociación. O sea, en las negociaciones tú tienes que tener en un momento determinado flexibilidad. Porque también, vamos a estar claros, o sea, el PLD no va a estar todo el tiempo en el poder. Es una realidad. Bueno, por otro lado, nos gustaría conocer la posición suya acerca de un reclamo que surgió de manera espontánea de la sociedad dominicana, que fue el cumplimiento de la ley de educación, dedicándole el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto nacional. ¿Usted estaría dispuesto a hacer un compromiso con eso? Mire, nosotros acompañamos a esos sectores y nos unimos a esos reclamos. Inclusive hicimos una gran reunión en uno de los hoteles de aquí de la capital, donde participaron los principales gestores de estos reclamos y le dimos nuestro apoyo, le manifestamos nuestra adhesión a esos reclamos. Pero fíjese, a propósito de eso, yo tengo aquí lo que fue nuestra propuesta de programa de gobierno. Nosotros venimos hablando del 4% de la educación y del cumplimiento de las leyes, específicamente de la ley de educación, desde hace muchos años. Y hicimos una actividad, un encuentro con la comunidad educativa nacional, comprometiéndonos al 4%. Es tanto así que en esta que fue nuestra propuesta para el programa de gobierno 2008-2012, nosotros consignamos en garantizar nivel de financiamiento acorde con una educación de calidad. Y ahí en su primer párrafo establece: la ley de gasto público correspondiente al año 2009 se consignará al menos el 16% del gasto total al sector educativo, que es lo que está consignado en la ley, sí. El 16% del presupuesto o el 4% del Producto Interno Bruto. Exacto. Y así lo consignamos, así nos comprometimos. Déjeme decirle que eso está también en el programa de gobierno del PLD. Sí, pero el problema es que uno lo cumple y otro no. Yeah. Entonces nosotros fue un compromiso con la comunidad educativa. ¿Por qué? No por exigencia de una ley, sino por nuestra propia convicción de lo que significa la inversión en educación, que no solamente ayuda al desarrollo económico del país, sino al desarrollo social y humano de los dominicanos, que es la base fundamental del crecimiento de los seres humanos.